Nunca digas todo lo que sabes. Es una de esas frases que suenan a consejo de abuelo, ¿no? Simple a primera vista, pero que esconde una profundidad tremenda. O sea, es un llamado a la desconfianza, a vivir siempre con un pie atrás. ¿O es en realidad una guía para la prudencia? Es una muy buena pregunta, porque toca el núcleo de lo que vamos a explorar hoy. Y lo haremos a través de dos documentos muy curiosos que nos llegaron. Ajá. Ambos giran en torno a un conjunto de consejos que, según cuentan, fueron hallados en una inscripción, nada menos que en las ruinas de la antigua Persépolis. Exacto. Es casi como tener dos traducciones de un texto perdido. Por un lado, tenemos una reflexión más personal, casi un diario, del ingeniero Bernardo Cermeño Martínez. Él como que toma estos consejos y los hace suyos. Y por otro lado, Y por otro, un documento que parece una ficha de archivo, mucho más formal, que intenta rastrear el origen de la inscripción hasta el año 1710. nuestra misión entonces es desentrañar estos consejos. No solo leerlos, sino ponerlos uno frente al otro, ver sus matices, sus diferencias, y tratar de entender por qué esta sabiduría, que se presenta como milenaria, sigue resonando con tanta fuerza hoy. Un análisis a fondo de la anatomía de la prudencia. Eso mismo. Perfecto, pues vamos a ello. Empecemos por el núcleo, los principios fundamentales. El primer texto, el más poético, nos da 4 advertencias clave. La primera es la que ya mencioné. Nunca digas todo lo que sabes. Esta me suena a la típica política de oficina, ¿no? Guardarse siempre unas bajo la manga. Puede interpretarse así, claro, como una estrategia social, pero creo que va más allá. No se trata solo de guardar secretos, sino de no agotar tu capital intelectual de golpe. Ah, claro. Es entender que el conocimiento, como cualquier recurso, también se gestiona. Y la segunda máxima lo complementa. Nunca hagas todo lo que puedes. Uf, esta es más compleja. Vivimos en una cultura que nos empuja a dar el 110% siempre. Este consejo va totalmente a contracorriente. Totalmente. Sugiere que hay un poder en la contención, en no mostrar toda tu fuerza. Exacto. Es la diferencia entre capacidad y rendimiento. Tener la capacidad de hacer algo no significa que siempre sea prudente hacerlo. Y la tercera advertencia se mete en otro terreno, el de la percepción. Nunca creas todo lo que oyes. Esa es la más actual de todas, creo yo, en la era de la desinformación y las redes. Bueno, es casi un manual de supervivencia digital. De acuerdo. Y la cuarta, cierra el círculo en el plano material. Nunca gastes todo lo que tienes. Bien. Leídas en conjunto, estas 4 máximas dibujan como un perímetro de seguridad alrededor de una persona. El hilo conductor no es promover la inacción o la paranoia. No, es algo más sofisticado. Cultivar una reserva estratégica. La sabiduría de guardar algo, conocimiento, energía, confianza, recursos, para el futuro, para lo imprevisto. Entiendo la idea de la reserva, de no jugar todas las cartas de golpe. Pero, ¿no hay un riesgo ahí? ¿El riesgo de parecer pasiva? ¿De perder oportunidades por ser demasiado cauta? Ahí está la tensión clave. Pero no se trata de pasividad, sino de eficiencia. La reserva estratégica te permite actuar con más fuerza cuando de verdad importa. En lugar de agotar tu energía en cada pequeña batalla. Exacto. No es no actuar, es elegir cuándo y cómo actuar para tener el máximo impacto. Es una forma de autoprotección y de manejo inteligente de la propia vida. De acuerdo, entonces tenemos estas 4 paredes de una fortaleza personal. Lo que dices, lo que haces, lo que crees y lo que tienes. Parece un sistema completo. Pero, revisando el segundo documento me di cuenta de que hay algo más. Una quinta regla, que no estaba en la primera versión y que cambia un poco el juego. Dice, textualmente, no juzgues todo lo que ves. Y la adición de ese quinto punto es brillante. Es brillante porque expande todo el concepto. Si lo piensas, los primeros 4 consejos se enfocan en la gestión de uno mismo, ¿no? Sí, de tus recursos internos y de cómo te proyectas. Las paredes de la fortaleza, como decía. Justo. ¿Y esta quinta regla qué sería? Es la ventana de esa fortaleza. Se centra en cómo procesamos el mundo exterior. Advierte contra los juicios apresurados basados solo en apariencias. Completa el perfil de una persona que no solo es prudente en su acción, sino también en su percepción. Pasa de la autogestión a la sabiduría en la interacción con los demás. Precisamente,
Es el puente entre el mundo interior y el exterior. Entendido. Estos principios suenan como un plan de defensa personal muy completo, pero para entender realmente su poder, quizá deberíamos ver el otro lado. A ver, ¿Qué nos dicen los textos sobre los riesgos de ignorar esta sabiduría? ¿Cuál es el costo de ser imprudente? la versión poética, la del ingeniero Cermeño, es muy dramática al respecto. No lo plantea como una posibilidad, sino como una consecuencia casi inevitable, una especie de profecía. Ajá, Para cada máxima, describe una caída. Vamos a verlas. La primera dice, quien dice todo lo que sabe, un día dirá lo que no debe. claro. Suena a que, por pura estadística, si hablas sin parar, en algún momento metes la pata. Es el clásico hablar de más. Si no tienes filtro, es solo cuestión de tiempo para que se te escape un secreto, o para que ofendas a alguien. Es casi inevitable. La incontinencia verbal lleva al error social. La siguiente consecuencia me parece fascinante. Quien hace todo lo que puede, hará lo que no sabe. No dice que fracasará o que se agotará, sino algo más sutil. Hará lo que no sabe. Exacto. Esto me recuerda mucho al síndrome del burnout. Llegas a un punto donde estás tan agotado, has empujado tanto tus límites, que empiezas a cometer errores tontos. Claro, te empuja más allá de tu zona de competencia y es ahí donde dejas de ser efectivo y te vuelves imprudente. Pasas de la capacidad a la incompetencia. Es una idea muy potente. Luego tenemos, quien cree todo lo que oye, juzgará lo que no ve. Aquí la conexión es clarísima. Sí, la credulidad te lleva a un juicio ciego. Es una espiral descendente muy lógica. La ingenuidad de aceptar todo sin cuestionar te lleva inevitablemente a formar opiniones sobre asuntos que no comprendes en su totalidad. De los que solo tienes una versión parcial o manipulada. Exacto, es pasar de la ingenuidad a una especie de ceguera moral o intelectual. Y la última es la más directa, casi matemática. Quien gasta todo lo que tiene, gastará lo que no tiene. Sí, del exceso a la deuda. Ahí no hay mucho que interpretar. Es el resultado más literal. Sí. Pero en conjunto, estas 4 consecuencias pintan un cuadro muy claro. La falta de reserva conduce a una pérdida de control. En todos los ámbitos: social, competencial, ético y financiero. Ahora, contrastemos esto con la otra versión, la del documento de 1710. La estructura es distinta, menos poética y más, no sé, pragmática. Sí. Usa una fórmula que se repite muchas veces. Por ejemplo, el que dice todo lo que sabe, muchas veces dice lo que no conviene. El matiz es importantísimo. Fíjate en el cambio de lo que no debe a lo que no conviene. Es sutil. Es sutil, pero cambia el enfoque. Lo que no debe tiene una carga moral, ética. Lo que no conviene es una cuestión de estrategia, de oportunidad, de inteligencia social. Sugiere un error táctico, no necesariamente un pecado. ¿Cierto? Pero luego para la acción sí que usa la palabra más fuerte. El que hace todo lo que puede, muchas veces, hace lo que no debe. Ahí sí. Aquí sí vuelve a lo ético. Lo cual sugiere que para el autor de esta versión, el exceso de acción tiene implicaciones morales más serias que el exceso de palabras. Quizás se refiere a traspasar límites. A hacer cosas que, aunque sean posibles, no son correctas o justas. Justo. Interesante. Y para la credulidad, la consecuencia también cambia. El que cree todo lo que oye, muchas veces cree lo que no puede ser. ¿Mm? No dice que juzgará mal, sino que creerá en imposibles. Esto apunta más a una pérdida de contacto con la realidad, ¿sabes? A caer en la fantasía o ser víctima de un engaño. El problema no es tanto el juicio que emites, sino que tu mapa de la realidad está completamente equivocado. Es increíble cómo 2 versiones de la misma idea pueden tener matices tan distintos. Me hace pensar, ¿de dónde viene todo esto? Mencionaron Persépolis, un nombre que impone, pero ¿qué sabemos realmente de sus orígenes? Y esa es la otra gran capa de este misterio. Ambos textos apuntan a Persépolis, la antigua capital del imperio persa. Solo con mencionar ese nombre ya se le otorga un aura de sabiduría ancestral. Claro, de algo que ha sobrevivido milenios. Es una narrativa muy poderosa. Pero el segundo documento, el formal, no se queda ahí. Da unos detalles tan específicos que parecen sacados de una novela. Totalmente. Dice que la inscripción fue hallada en un cimiento de mármol,
que estaba escrita con caracteres arábigos, que la tradujo un misionero, y lo más preciso de todo, que esto ocurrió en el año 1710. Y para rematar el misterio, añade que el original se encuentra en el Vaticano. Es una cadena de custodia del conocimiento casi cinematográfica. Sí, va del imperio persa al mundo árabe. Es rescatada por un misionero cristiano y archivada en el corazón de la Iglesia Católica. Exacto. Y nuestro objetivo aquí no es hacer de detectives y confirmar si esto es históricamente exacto. No, lo que es realmente fascinante es la narrativa que construye. Claro, es una historia sobre cómo viaja el conocimiento, a través de las culturas, los imperios y los siglos. Ese viaje es, en sí mismo, una lección. Un posible origen persa, su reaparición en árabe en el siglo XVIII, su supuesta preservación en el Vaticano, ilustra perfectamente cómo ciertas ideas universales son como semillas que viajan en el viento del tiempo. Se adaptan a nuevos idiomas, a nuevos contextos, pero su núcleo, su ADN, permanece intacto. Exactamente. Y esto nos devuelve al primer texto, porque demuestra que no es solo una pieza de museo. El autor, el ingeniero Bernardo Cermeño Martínez, lo convierte en algo profundamente personal. Sí, escribe una reflexión sobre cómo estos consejos le han impactado. Cito un fragmento. Dije mucho de lo que sabía, pero aún no lo digo todo. Hice todo lo que pude y de nada valió. Y luego añade, pero sé que en otras situaciones puedo hacer aún más, pero esta vez con un nuevo límite. Esa es la clave de todo. Él no se queda en la anécdota histórica, internaliza el mensaje y lo convierte en una filosofía de vida aplicable. No es un rechazo a la acción. No. Es un aprendizaje para actuar de una forma distinta, con un nuevo límite. Demuestra que esta sabiduría no es para ser admirada en una vitrina, sino para ser vivida. Totalmente. Él cierra su reflexión diciendo, lo vi, lo leí, lo analicé y lo aprendí. Es un proceso activo de apropiación. Y justo después de su nota, el documento incluye otra frase que parece unificarlo todo. La actividad más importante que un ser humano puede lograr es aprender para entender, porque entender es ser libre. Esa es la pieza que le da sentido a todo el rompecabezas. Sí, pero hay algo que no me cierra del todo. Todos estos consejos de Persépolis son sobre contenerse, sobre no hacer, no decir, no creer. Suena muy pasivo, muy defensivo. ¿Cómo se conecta eso con una idea tan activa y expansiva como aprender para entender y ser libre? Parece una contradicción, ¿no? Sí. Esa es la tensión central, y es brillante que lo notes. No es una contradicción, es una estrategia. Piensa en la prudencia no como un freno, sino como la base sólida sobre la que puedes construir tu libertad. A ver. Esas máximas no son el objetivo final, son las herramientas para llegar a él. Te permiten navegar el mundo de forma segura, sin caer en trampas, sin agotar tus recursos. Sin cometer errores que te cuesten tu libertad. Justo. La contención te protege de los peligros externos e internos para que tú puedas dedicarte a la verdadera meta, aprender para entender. La prudencia es el escudo que te permite avanzar en el campo de batalla del conocimiento. O sea, la reserva estratégica te da la seguridad para poder ser valiente y libre en lo que de verdad importa, que es el aprendizaje. Precisamente. De hecho, el mismo documento menciona al final la frase aprender haciendo. A primera vista choca con los consejos de no hacer todo lo que puedes. Claro. Pero no hay conflicto. La prudencia te da la plataforma segura desde la cual puedes aprender haciendo de manera más efectiva y con menos riesgo. Es el equilibrio perfecto entre la cautela y la acción, donde una sirve a la otra. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Hemos explorado este conjunto de máximas sobre la prudencia, transmitidas a través de dos documentos que, aunque diferentes, apuntan a un mismo núcleo de sabiduría. Una sabiduría que, según la historia que nos cuentan, parece haber viajado desde las ruinas de un imperio antiguo hasta la reflexión personal de un ingeniero en nuestra época. Y la idea central que se destila es la importancia de mantener una reserva, en todos los aspectos clave de la vida, en nuestro conocimiento, en nuestras acciones, en nuestras creencias y en nuestros recursos. Y no olvidemos esa quinta dimensión, la que nos abre al mundo. Mantener también una reserva en nuestros juicios sobre lo que vemos. Es una filosofía de la autogestión integral. Pero si me quedo con una idea, es la que acabamos de discutir. El propósito de todo esto. La tensión fascinante entre la contención y la libertad. Sí, no es una invitación a esconderse del mundo. Es, en realidad, una estrategia para enfrentarlo con mayor inteligencia.
Guardar algo en reserva no es un acto de miedo, es un acto de poder. Es el poder que te da la libertad. La libertad de no ser esclavo de tus impulsos o de las opiniones ajenas. Es saber que tienes recursos, intelectuales, emocionales, físicos, guardados para cuando realmente los necesites. Eso es ser verdaderamente libre para actuar. Exacto. Al final de los materiales que analizamos, después de todo este viaje, se plantean dos preguntas. Son casi como una tarea, y me parece la reflexión perfecta para dejar en el aire. La primera es, ¿qué sabe una persona? Y la segunda, que es aún más decisiva, y que encapsula todo lo que hemos discutido. ¿Qué sabe hacer con lo que sabe?